Me parece que no utilizaría la palabra negociar, me parece que en este caso lo importante es confrontar entre lo local y lo global, pero también lo que está dentro y fuera de la academia, lo que está dentro y fuera de los espacios institucionales, de los espacios formales. Eh, en mi caso creo que lo más interesante ha sido poder encontrar las fisuras que uno ve, digamos, en ciertas estructuras tanto académicas como como en ciertos caminos que se empiezan a asumir como los verdaderos caminos para adelantar un tipo de trabajo. Es curiosamente donde hay huecos y donde hay falencias donde se producen los mayores puntos de encuentro entre lo local y lo global. El proceso cuando las comunidades indígenas y campesinas empiezan a transformar sus modelos rurales para aceptar, digamos, algún tipo de orden más abstracto de desarrollo, digamos, urbano. Pues hay una producción muy variada en Colombia, afortunadamente, y muy rica. Eh, pero sí, pues sí, una tendencia que se está rompiendo afortunadamente ahora, pero que se dio durante muchos años de seguir unos condicionamientos, seguir unos condicionamientos y continuar unos parámetros de desarrollo de una ciudad moderna basados sobre todo en unos preceptos internacionales y en unas corrientes externas con teorías muchas veces rígidas de lo que debía ser una ciudad contemporánea, moderna. Eh, Me parece que eso, digamos, trajo tendencias que empacaron y produjeron un tipo de arquitectura muy similar que se olvidó un poco de su contexto, que se olvidó un poco de sus materiales y que ahora estamos redescubriendo con la fuerza y con todas estas inquietudes que genera la sostenibilidad. Y esta inquietud de la sostenibilidad que igual estaba incluida dentro de la reflexión central de lo que siempre fue la arquitectura, esa visión clásica de la arquitectura, de tener en cuenta el contexto, de tener en cuenta al ser humano, es algo que de alguna forma nos está retando de nuevo para asumir y para tomar por las riendas esta dificultad de desarrollar países como el nuestro, que son increíblemente diversos en lo cultural y en lo ambiental, eh, reconociendo nuestras riquezas, aprovechando nuestros potenciales y entendiendo que la sostenibilidad no es un tema puramente ambiental, sino es un tema social y cultural, que implica conexiones y salir más allá de las fronteras de la arquitectura, buscar contacto, digamos, con otras disciplinas y, y, y generar vínculos que desafortunadamente en la academia y en los procesos laborales eh, habían tendido a estar muy alejados y muy distanciados. La búsqueda de esos contactos es algo increíblemente importante y paradójicamente muy difícil por la inercia que traían las estructuras. Pues yo veo que hay dos tendencias. Una tendencia eh, que venía con mucha fuerza de hace unos años, antes de que el tema de la sostenibilidad se volviera algo realmente importante, que era la arquitectura entendida desde el autor, la arquitectura subjetiva, que potenció mucho la obra de arquitectos con una visión particular que desconociendo el contexto y que tenían digamos, la particularidad de generar unas obras eh, muy individuales y muy propias, con un sello estético y con un discurso incluso que podía llevarse a, a cualquier parte. Eso creo que generó y se fortaleció
con el uso de materiales promovidos por la industria, el uso del concreto, el acero y el vidrio, que buscaban una serie de exponentes en la arquitectura que les permitieran publicitar el amplio catálogo de productos y de posibilidades que ofrecen estos materiales. Ahora, con la sostenibilidad y teniendo en cuenta que estamos teniendo unos problemas graves, no solo a nivel ambiental, sino que socialmente se están generando una cantidad de migraciones y aspectos que confluyen en los grandes núcleos urbanos, eh, se está despertando la noción de nuevo de la contextualización, de una mirada de, del arquitecto mucho más consciente de su entorno, como digo, no solo físico, no solo natural, sino cultural. Ese tema de la visibilidad es un tema complejo, lo veo uno hoy en día. A mí personalmente creo que lo que más me permitió encontrar un rumbo que igual siempre eh, se construye a partir de aciertos y errores fue la no visibilidad, el trabajo silencioso, la posibilidad de encontrar un espacio de alguna forma de cierta intimidad con las comunidades para buscar soluciones, sabiendo que es un proceso que toma tiempo. Hoy en día la visibilidad muchas veces se conecta con la inmediatez, y esa inmediatez conectada al, 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 a la fragmentación de las disciplinas y a la fragmentación del conocimiento y a la especificidad nos está haciendo un enorme daño. A veces la posibilidad de la no visibilización de ciertos procesos les da de alguna forma un espacio para desarrollarse. La visibilización genera una sobreexposición de soluciones que muchas veces terminan siendo más reflejos que respuestas reales.